la que nos faltaba. Empezó como una nube negra, se transformó en alerta, terminó con un temporal de lluvia y granizo en algunas zonas del conurbano. ¿Cómo va a seguir, querido Roggi? Bueno, en principio contarles que la lluvia va a seguir durante lo que resta de la noche, en mayor o menor medida. La madrugada también va a tener lluvia con mejoras temporarias y a partir de primera mañana ya empieza a mejorar para tener un Viernes Santo que va a estar bueno. Pero, si te parece, Rodi, querido, repasemos hagamos el recorrido por el granizo que cayó tremendo, fuertemente Dani, en ¿era zona esperado sur, en esto? principio. Había una alerta que se emitió a corto plazo cerca de las 4 de la tarde. Okay. ¿Sí? El Servicio Meteorológico lo emitió. Ya de temprano había una alerta cerca de las 3 de la tarde, 2:30, donde ya se anticipaba la posibilidad de algún granizo. ¿Por qué se emitió esa alerta? Porque se empezó a ver también lo que había pasado en Chivilcoy, en Alberdi, donde había caído granizo fuerte cerca de la 1 de la tarde. Entonces ya se empezó a ver que esas superceldas avanzaban hacia Capital Federal y avanzaban firmemente, no se disolvían. Y bueno, evidentemente llegaron, no con igualdad en todos los puntos. Por ejemplo, en Sarandí también vemos abundante caída de granizo. Fíjate que por suerte, en la mayoría de los casos fue muy abundante, pero no grande, no destructivo. El partido se jugó igual, ¿sí? Pero Cayó llama granizo, la atención el verde del césped teñido de blanco. Mezclado con el blanco, claro que sí. Insisto con esto, fue granizo chiquito y abundante. Marcos Paz, ahora vamos a estar repasando seguramente, fue una de las zonas que más granizo ligó. Estamos hablando de disparidad en cuanto a la cantidad de granizo y disparidad también en cuanto a lugares donde cayó y donde no cayó. Marcos Paz, acá sí. Directamente parecía una nevada, una alfombra blanca, enorme cantidad de hielo en tamaños muy chiquitos, pero que quedaron como alfombra esparcidos por buena parte de esta localidad de la provincia de Buenos Aires. Marcos Paz, sin lugar a dudas, fue uno de los lugares que más granizo recibió a nivel de quedar totalmente cubierto, como una alfombra, los pastos, los jardines, las veredas. Vamos para La Ferrer, que también tuvo cantidad de granizo, no como Marcos Paz, pero que también registró granizo importante. Insisto con esto, tamaño chiquito, pero escuchá los golpes. Golpea, asusta. Y no es para menos. El viento también jugó una parte fuerte, porque en algunos lugares, como por ejemplo en Lanús, no solamente cayó granizo, sino que el viento fue importante. Se volaron algunos tenders, se volaron algunas ropas, ¿sí? Banfield también tuvo cantidad de granizo. Estamos hablando siempre de lo que es la franja sur-sudoeste. Fíjate que por ahí fue por donde principalmente cayó. Mordiendo un poco también el sur de Capital Federal, porque hubo reportes, por ejemplo, de granizo en la zona de Lugano, zona del Autódromo, zona de Soldati. Estamos ahora en Banfield, zona sur de la provincia de Buenos Aires, que también, junto con Avellaneda y Lanús, fueron los lugares que mayor granizo recibieron. Lanús también tuvo una pequeña alfombra, no tan pequeña, una alfombra de granizo en algunos sectores. Sus calles quedaron también cubiertas de blanco. Estas localidades, sudoeste, fueron además las que primero recibieron la lluvia, porque a ellos les llegó cerca de las 4 de la tarde. Posteriormente, el granizo. Y zona norte, como te decía, tuvo lluvia a partir de las 6:30 de la tarde. Bernal, seguimos el camino del ferrocarril Roca, pareciera, ¿no? Las vías de Roca. Bueno, Bernal también, que tuvo su buena cantidad de granizo, pero siempre fíjate que es sur-sudoeste. Reportes, por ejemplo, en la zona de Seiza, La Matanza también, yéndonos un poquito más para la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, que también tuvo su buena cantidad de granizo, entre la cantidad de reportes que nos fueron llegando durante la jornada de hoy en la tarde, de lugares donde granizó en buena cantidad. Alberti, esto era más temprano, esto era cerca de la 1 de la tarde. Esto fue lo que tiró la primera advertencia, porque si en Chascomús y en Chivilcoy estaba granizando de esta manera, había que empezar a seguir las superceldas. Y esas superceldas, cuando uno las veía avanzar, no se disolvían, estaban firmes, se potenciaban, avanzaban de manera directa y había que empezar a ver hacia qué lugares podían llegar. Chivilcoy fue otro de los lugares que recibió granizo y, como te decía, bien temprano. Esto cerca de la 1, 2 de la tarde, donde nos empezaron a llegar estos reportes de seguimiento de superceldas. Esa supercelda que llegó y mordiendo todo lo que es la zona sur-sudoeste del AMBA, dejando, como te decía, granizo. No con tanta potencia como la que tuvo Chivilcoy y Alberdi, pero sí con importantes caídas. Por suerte, insisto, no granizo de gran tamaño, sí abundante, chiquito, no destructivo, pero obviamente sigue asustando a la gente como corresponde una caída de granizo de tal magnitud. ¿Este fenómeno puede llegar acá? ¿Esa supercelda viene hacia acá? Esa supercelda fue la de Alberti, Alberti y Chivilcoy. Se nos cortó. Enseguida estaremos con Dani Royano ampliando sobre qué pasa en las próximas horas
con el tiempo. Ellos